Sí, otra vez que no escuché. Una consulta. ¿La clase Sí. mañana dónde sería? La clase de mañana es en el salón de ustedes, es en el laboratorio. Es en el, Listo. ubican ahí en el Sí, sí. pasillo, ¿sí? Gracias. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Había quedado algo pendiente de la clase pasada? No. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a arrancar para que sigamos más o menos la misma modalidad que vamos teniendo con el otro grupo. Vamos a ir. Vamos a hacer la cartilla. Vamos a hacer algún ejercicio de la cartilla. Profe, te mandaron un mensaje por el chat. ¿Qué me dijeron? Sí, ahí estoy Ahí respondiendo. está. Si alguien se puede cambiar, bueno, les respondo acá a todos. Consíganse un compañerito que quiera cambiar del otro turno, porque la idea de los turnos es para que no se nos amontonen todos ustedes dentro de un horario y no haya lugar en el salón, porque son 70, así que No sé cuántas el salón máquinas tiene son. 18 máquinas Claro, y el de TCP1 son 18. claro. Entonces, para hacer el Así que cambio, vamos. háganlo así. Nos mandan un correo a David y a mí, ¿sí? Con copia al compañero con el que se cambia, ¿sí? Para que nosotros sepamos que la otra persona también está de acuerdo. ¿Estamos? O sea, vamos a suponer que yo quisiera cambiar el horario con, o Zoe quiere cambiar el horario con Santiago, ¿sí? Suponiendo que tienen horarios distintos, no lo sé. Entonces, Zoe manda un correo a los profes, a David y a mí, con copia a Santiago, diciendo que cambia el turno A por B, ¿sí? Y viceversa. Bueno, cualquier cosa me van deteniendo. Yo el chat lo vamos mirando de a uno con David. Bueno, vamos a hacer yo no sé si habíamos llegado, pero más o menos para ir unificados con el otro grupo. El 16, ¿sí? Que dice, en una cooperativa agraria dispone de los datos correspondientes a las cosechas obtenidas desde el año 2000 al 2009 de trigo, maíz, girasol y soja. Desarrollar un algoritmo que permita determinar para cada año cuáles fueron los cultivos que han superado su cosecha correspondiente al año 1979. ¿Sí? Se los copio por si alguien no está con la compu y no accede ahora al que dejo ahí de compartir. Se los pego acá en el chat. Ahí está. ¿Sí? Bueno, nos tomamos un ratito para resolverlo. ¿Están de acuerdo? El que calla Dale, otorga, profe. ¿eh? ¿Es Listo. el número Dale, 16, dale. profe? El número 16. Gracias. Ok. Profe, ¿no lo iba a mandar al Zoom? Lo mandé. Ay, ¿saben a quién se lo mandé? A la sala de espera, que no hay nadie. Bueno, chicos, ustedes tienen que entender que hay gente como yo, que a veces se le pasan detalles. Lo mandé al toque, pero lo mandé a la sala de espera que no hay nadie. Que no sé por qué había quedado eso en defecto. Ahí está, Ignacio, ¿lo viste? Sí, profe, gracias. Ok. A medida que van terminando, vayan avisando. Para no calcular de más ni de menos.
Profe, ¿que han superado su cosecha en total o de trigo, maíz, girasol y soja? Vos vas a comparar con las Sí. cosechas del año, todas las cosechas de 2000, 2001, 2002 hasta el 2009, las vas a con con la del año Con las de 1979. 1979. Sí. O sea, Y en vas a decir, 1979, esas son las que tomás de referencia. Entonces va a decir, suponete, para el año 2000, vas a ingresar cómo fue el trigo, cuánto cosechaste de soja, cuánto cosechaste de girasol y cuánto cosechaste de maíz. Y vas a claro, contestar, cada vez el trigo superó, la soja no superó, el claro, girasol claro. es. Pero entonces, por ejemplo, yo pongo que en 1979, o sea, genero el dato de que en 1979 se cosecharon 200 de trigo, por Vos lo ejemplo. vas a ingresar, ¿sí? No es que Lo vamos tengo a... que ingresar. Claro, No puedo, no claro. darme una variable. Ok, Lo vas ok. a ingresar en una variable, o en Bien, realidad bien, va a bien, ser bien. un dato constante ese. Lo vas a Listo, ingresar y después lo vas a comparar contra esos datos constantes. listo. Gracias, Ok, profe. bueno. Perdón, profe, yo también me perdí. O sea, lo voy a ingresar Sí, a, o sea, lo del 2000 al 2009 mira, o todo, también el 1979. espera que te voy a mostrar. Un momentito, a mí me gusta mostrarles cómo lo haríamos. Espera que vamos a buscar acá. Porque siempre tenemos que tener claro qué es lo que estamos queriendo hacer. Si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, no nos va a salir cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, pensándolo. Entonces, vos vas a ingresar, suponete, no me acuerdo los nombres, era girasol, el nombre de la variable es cualquiera, ¿no? Yo voy a ingresar el girasol del 79, lo voy a ingresar en la variable esa, el valor de la cosecha del 79, del maíz del 79, de soja del 79, y no me acuerdo qué otro cereal era. Girasol, maíz, soja Trigo. Trigo. y trigo del 79, ¿sí? Entonces estos datos los voy a ingresar y los voy a guardar en esos datos, en esas constantes que no van a cambiar. Después voy a ingresar el girasol, el maíz, la soja y el trigo para cada año del 2000 a 2009, ¿sí? Entonces, para el año 2000 voy a comparar este con este, y voy a decir si supera o no supera, o sea, si esto es más grande que esto o no. Entonces, si esto es más grande, digo que supera, si no, que no supera. Voy a comparar este con este con este y este con este. Y voy a dar el mensaje que corresponda. Después voy para el año 2001 y comparo este con este con este con este. Estos van a ir variando para el 2000, para el 2001, para el 2002, para el 2003, y cada año tengo que decir si supera o no supera. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? O sea, estos datos los voy a ingresar, estos los ingreso una única vez, y estos los voy ingresando para cada año, y voy a responder, digamos, para esos 10 años, si superó el girasol o no superó, si el maíz superó o no superó, si la soja superó o no superó, y si el trigo superó o no superó. Voy a dar 10 respuestas por cada cereal. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Santiago Medina, sé que estás presente. Ya quedaron respondidas las consultas, acabo de ver el correíto tuyo. Cualquier cosa me avisas si hay algo que no quedó respondido. A ver. Ah, buenísimo.
y bárbaro que me manden mail. Prefiero mail a mensaje en la plataforma.
Bueno, Francisco ya terminó. ¿El resto? Sí, No, todavía profe, no. ya está. No, Ok. profe. Bueno, ¿quién comparte o quieren que lo vea yo? Bueno, lo veo yo. Veo Sí. que por Sí, la unanimidad. mejor opción. Todavía no, profe. ¿Todavía no? No, no. Bueno, esperamos unos minutitos. Eso que estás queriendo decir, ¿cierto? Que esperemos unos minutitos. Le damos 5 minutitos más y corregimos hasta donde estemos. ¿Me escuchan? Porque me dicen que es deficiente el sistema, pueden afectar la calidad de su audio. Bueno, no sé. Escucha. Ok, Sí, se escucha bien, profe. Te genial. escucha bien, profe. Buenísimo. Si querés, después, profe, lo comparto yo. Dale, está anilado. Esperamos un ratito hasta las Sí, sí. 40 y lo hacemos. Dale, dale, bárbaro. Profe, una vez que corrija, ¿me lo puede explicar cómo se hace? Porque no lo entendí. Dale. Capaz que ahora cuando veas la resolución también lo vas entendiendo. Pero vamos a hablar un momentito de eso, ¿sí? Vos suponete que yo te doy los datos de las cosechas de los 4 cereales del año 79, ¿sí? Y después te doy una listita que tiene por cada año, por el 2000 a 2009, ¿sí? Que son 10 años, te doy cuánto se cosechó de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces vos vas a agarrar, vamos a suponer acá, espera que a mí me gusta entrar acá. Entonces, estos son los datos que vos querés guardar y contra los que vas a comparar. Son estos 4 valores, ¿sí? Que los vamos a ingresar en 4 constantes. Las constantes, ¿te acordás que dijimos? Son variables que no cambian, digamos. O sea, es contradictoriamente lo estoy diciendo, ¿no? Pero es como una variable, pero en realidad el valor no cambia. Después vos vas a ingresar, suponete. Vamos a suponer que acá vos ingresás que fueron 1000 toneladas, de acá fueron 800 toneladas, acá 750 y acá 1250, ¿sí? Y después vos vas a tener, por el año 2000, ¿sí? Vas a tener que se cosecharon 800 de girasol, 1500 de maíz, de soja fueron 600 y de trigo fueron 950, ¿sí? Entonces, ¿qué resultados quiero yo para este año? Que vos me digas. La cosecha, por decirte, en pantalla va a decir la cosecha de girasol no supera a la del 79. Después decir la cosecha de, acá qué hacemos, de la cosecha de maíz, que retobada yo puse el mismo número. La cosecha de maíz no supera, no, perdón, acá está, estaba comparando 800 con 1000, la cosecha no supera. La segunda, la cosecha de maíz, supera la del 79. Después comparo soja con soja, ¿sí? La cosecha de soja no supera la del 79 y después la cosecha de trigo no supera la del 79, ¿sí? Eso fue para el año 2000.
Ahora te toca para el año 2001, ¿sí? Entonces te toca ingresar los valores de las cosechas de ese año. Suponete, se hicieron 1.200 toneladas de girasol, se hicieron 1.500 de maíz, qué sé yo, 1.600 de soja y 1.300 de trigo. Entonces vos vas a decir, la cosecha de girasol supera la del 79, la cosecha de maíz supera la del 79, la cosecha de soja supera la del 79, la cosecha de trigo supera la del 79. Después pasás al año 2002. Y así. Disculpa, profe. O sea que tengo que abrir como 10 for, puede ser, y abajo con if. No, un solo for, porque estos son los datos que se te repiten. Estos los lees fuera del for, porque los lees una sola vez, son constantes, ¿sí? Y después, ¿qué datos vas a leer 10 veces? Vas a leer los datos de, ¿qué nombre le podemos poner a la variable? Girasol, maíz, soja y trigo. Y vas a comparar G con G79, después M con M79, S con S79 y T con T79. Pasás al año siguiente, volvés a leer el girasol, el maíz, la soja y el trigo, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que se repite 10 veces? Leer estos valores y comparar con estos valores. Profe, una consulta. ¿Sí? En la consigna dice que pongamos cuáles son los que superaron. ¿Tenemos que también poner los que no superaron? No. Ah, listo, Tal listo. cual, tenés razón, no irían estas, o sea, no iría de estas respuestas solo esta. Hay que prestar atención al enunciado. Ah, profe, yo lo había puesto, o sea, había No puesto importa, solamente si cuando está de superaba. más, no pasa nada. Está bien que pongan Ok. solamente el que supera, y el que hizo para el que supera y no supera, porque le resulta más fácil, está bien porque no altera la lógica. O sea, no es que tienen que usar una estructura nueva, es poner un mensajito del otro lado del if. Ahí terminé, profe. Bueno, vamos a dejar que compartí Estanislao. Esperen que dejo acá. Profe, yo por la duda te mando un mensaje ahí al privado. Dale. Acordate que yo hago lío con los privados, después le contesto a otro, una No, cosa. pero acá en el Zoom. Sí, acá te estoy leyendo, espera. Sí, no hay problema, y Santiago también me había avisado lo mismo, no hay problema. Buenísimo. Mañana me estaba pidiendo Georgina que coordine con los otros profes. ¿Ustedes tienen después a qué profe? No, nosotros antes tenemos Sí, matemática. antes, perdón, ustedes son antes, matemática. ¿Y en matemática tienen a? A ver, no me acuerdo del apellido. A ver, A ver, Marti. Marti, ¿Cómo? apellido. Marti el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Martí. Sí. Sí, Bueno. Lautaro, si no me equivoco el nombre. Ah, sí, Lautaro. Lautaro. Lautaro, listo, porque tengo el correo, igual Georgina me iba a pasar el teléfono. Perfecto, buenísimo. Yo coordino con él, pues la idea sería que las veces que hagamos presencial, ustedes tengan fácil, ¿sí? O sea, que el profe anterior también haga presencial. Bueno, Estanislao, si querés compartir. Bueno, vamos a analizarlo todos al de Estanislao. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que vemos? Que vos, Estanislao, asumiste los valores de T1, M1, G1 y S1, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de asumirlos e inventar el valor, directamente dejás que lo ingrese el usuario? Entonces, en vez de a T1 asignarle un valor, ¿sí? Pones ingresar T1, M1, G1 y S1. Entonces vos, en esas constantes, ingresás el valor y lo mantenés. Ah, ok, profe, listo. Yo pues había entendido que directamente ya estaban dados, listo. Ahora lo cambio. Dale, ¿Lo cambio ahora esperamos o...? cambiarlo ahora. Espera que yo Bueno, estaba bueno, leyendo a alguien que me avisa, todos los que se tienen que ir temprano, no se preocupen, porque hay varios que tienen que ir a la facultad. Sí, y la idea es que lo tenemos que hacer para que ustedes no tengan este tema de irse, y así que lo vamos a... estos con los, por ahí con los recursantes. Bueno, con los recursantes no vamos a poder coordinar demasiado.
porque ya serían muchos profes para coincidir todos juntos. Pero no hay problema, todo lo virtual se graba y se sube entero, ¿sí? Así que no hay problema, ustedes pónganse el presente, la parte de la asistencia la manejan ustedes. Yo borro ahora la asistencia de mañana, para que no puedan poner. Bien. Ahí, Y miren, o sea, está bien resuelto, me gusta, porque dice... copié la misma estructura que abajo, pero le cambié, o sea, hice lo mismo que hice en el for, pero le cambié el nombre de la variable, para que quede T1 en vez de T2 y así. Perfecto, está perfecto, porque si no, superpondrías los valores que tienen, vos estas las tenés que dejar. Muy bien, Tal cual. esto lo lee fuera del para, ¿sí? No voy a leer los datos del 79 10 veces, los leo una sola vez y los guardo, ¿sí? Que es lo que hicimos en el Excel con eso pintado de amarillo. Entonces, ingreso en T1 el valor de la cosecha de trigo del año 79. Después, en M1, guardo el valor de la cosecha de maíz del año 79, y lo mismo para el girasol y para la soja, ¿sí? Esos son mis datos constantes. Después, muestro un mensaje en pantalla que diga cosecha del año 1999 más I. Entonces va a decir cosecha del año 2000, 2001, 2002, 2003. Otra forma de resolverlo podrían haber hecho que I vaya de 2000 a 2009. Porque se acuerdan que no importa en este caso lo que va a hacer el for es llegar, es hacer la diferencia entre el valor final y el valor inicial de la variable. Entonces, si ustedes pusieran un for con una i que vaya del 2000 a 2009, no tienen que hacer esta cuentita, ¿sí? Podrían cosecha del año i. Pero me gusta cómo está planteado acá, para que nos vayamos acostumbrando a que con i también podemos operar. Podemos mostrar el valor, podemos hacer un cálculo, como en este caso la suma, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, acá ingresamos en T2 el valor de la cosecha del trigo, o sea, estos son mis datos variables, que era lo que habíamos mostrado al costado, los datos que yo tenía que leer desde 2001 desde el 2000 al 2009. Entonces lo ingresan la variable T2, M2, G2 y S2. Y comparo T2 con T1, M2 con M1, G2 con G1 y S2 con S1. ¿Sí? Vamos a probar el funcionamiento. En vez de que hagamos un for de 1 a 10, hacelo de 1 a 2. Así lo probamos. Después lo volvemos a corregir. Está aislado, me lo pasás ahí al chat y lo subo. Bueno, y vamos a ejecutarlo así el resto lo ve. Vamos a ingresar todos valores 1000. ¿Sí? Para las constantes vamos a poner en todos 1000. Así nos acordamos, ¿sí? Entonces me manda un mensaje en pantalla que dice cosecha del año 2000. Bueno, y ahora tenemos que ingresar. La cosecha del trigo vamos a ponerle 800. Entonces me va a decir, ahí ¿por qué no me mandó mensaje? Vamos a comparar. No, los muestra todos juntos, o sea, pregunta por las 3 cosechas y después da los mensajes. O por lo menos así lo hacía cuando yo lo probaba. Bien, pero ¿y por qué? Porque tenés un output y el otro output. Debería mostrarlo en el momento. A ver, pruebo contestando las 3. Dale, dale. ¿A cuánto le pongo la otra? Ahora ponele 1200. Ahora ponerle 800 y 1200 de nuevo. La cosecha de este año no fue súper... está bien. Espera que ahora lo quiero mirar. La cosecha... Está bien. A ver, seguí. Bien. Los resultados los da bien. Y seguí. Y a ver por qué. Y ahí pasa ya el otro año. Bueno, ahí detenelo. Así lo miramos. Ok. Ahí ponele el stop, ahí estamos. Entonces, pregunta. Acá los ingreso, T2 y T1, y tendría que mostrarlos ahí
Está bien, los ingresó todos. No, está bien, los ingresa todos O sea, y después los para que compara. me... Perdón, para- ya está, está bien. No, pero te pregunto por la duda, para que me vaya contestando uno por uno en el momento, tengo que poner los Tendrías, inputs abajo. tendrías tengo que que ponerlos leer separados este los input inputs. arriba. Después, antes del segundo if, volver el otro input. Después, antes del otro if, el otro input. Y antes del otro if, el otro input. Sí, me distraje, error de distracción mío, está perfecto. Los lee todos primero y los Pero, compara después. ¿se puede de las dos formas, profe? Sí, no sí, sé, sí, totalmente. No, perfecto. Ok. No, al contrario, está perfecto. ¿Vuelvo Dale, a pasar dos ciclos o ya con eso está? vamos a probarlo de nuevo, así lo ven los compañeros. Otra vez. Los valores que vos quieras, si querés los probás, si querés repetir o no. Buenísimo. Entonces ahí cosecha el año 2000 y los ingresamos todos. Perfecto. Y ahí hace todas las comparaciones. Ahí van viendo de qué lado cae. Perfecto. Y ahora Profe, te iba a nos pide... consultar. Sí, vale. En nuestro tutorial, ¿cómo podemos hacer para, por ejemplo, el chico ahí puso la cosecha de trigo de este año fue superior? Si nosotros vamos a poner la cosecha del año y ponemos el número del año que es. Sí. ¿Lo hizo o no? No. No, puso el final, ¿no? Se Puso puede el hacer, dato ¿no? del Es la cosecha de trigo del año, y ahí que ponemos Ahí pones. ampersand y, ¿o cómo? No es necesario con el ampersand. Haces, comillas, pones la cosecha de trigo del año, cerrás comillas, coma, Sí. y 1999 más 1, coma, abro comillas, ¿fue superior o no fue superior? Móstralo si querés, Bien. Stanislao. Así lo ves. Sí, justo iba a hacer eso para... Ya que estamos, eso es un detallecito que está bueno, porque le vamos dando al usuario buenas leyendas, digamos, buenos mensajes. De trigo del año, entonces ahí deja un espacio para que coloque el espacio, coma, ahí pones 1999 más i, coma, y ahí comilla, y está, perfecto. Y minúsculas me parece que tiene que ser. No, no, ahí lo lo puse tengo, con mirá. mayúscula. Claro, como la i que está arriba. Claro, a parecía ver. minúscula. Sí, a veces parece. Dale, lo probamos y probamos para el trigo cómo se ve el mensaje en pantalla. ¿El resto lo entiende? Se ingresan todos los valores. Ahí estamos. Acá en el chat no hay comentarios. Buenísimo. Ahí ingresa todos los valores. Ahí aparece del año 2000. El mensaje como queríamos que nos aparezca. Ah, perfecto, Estamos. Brian. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Entonces, Stanislao, lo pasas, si querés modificarle, pobre, no, lo vamos a hacer trabajar. La leyenda para que aparezca en todas las salidas, y acordate de volver a cambiar las iteraciones del for. ¿Sí? Que Dale, eso bárbaro, siempre les pasa, que los exámenes lo entregan con las iteraciones corregidas porque se olvidaron de cambiarlo. ¿Sí? ¿Dónde lo comparto, profe? Eso te va a esperar que te saco de acá. Ahí te saqué, y en el chat. Bárbaro, Después ahora que lo lo cambio terminás, exacto, lo compartís. Gracias. Por favor, al contrario. Bueno, nos vamos con otro que tenían duda. A ver, vamos a hacer... Y el 12, el que habíamos hecho la otra vez, la otra Claro. clase. Vamos a con hacer el los 12 chicos. y después vamos a hacer, si te parece, David, el 15. El que tiene el factorial. Sí, lo que vos quieras. Bueno, vamos. Ese acordate que está en la práctica. Está resuelto eso. Pero por ahí como es un for con otro for, esperen que acá ve que me quedó por defecto. Ahí está. Qué feo que es el chat de Zoom, porque te queda el último que te mandó un privado.
Ahí está, ese, y ahí les puse, y el 15, el 12 y el 15. Vayan avisando ahí por el chat cuando van terminando. Profe, ¿en qué parte sube el programa así lo ejecuto en el mío? Porque Lo quiero subo ver. ahora en la plataforma, ni bien Estanislao me lo pase. Yo todo lo que hacemos por clase, la clase queda subida al final del día, les queda subida la clase. Y todos los ejercicios que demos, los vamos a subir a la plataforma. Se los voy a poner, hoy va a estar en clase 3. Ay, de paso les voy a borrar. Sí, sí, todos los que se tengan que retirar, tranquilos, los que me mandaron mensaje privado, no hay problema. Profe, ¿qué ejercicio hay que hacer entonces? ¿El 12 12 o y el 15? 15, los dos. Listo. Buenísimo. Profe, yo estoy teniendo un problema con Structurizzer. Por ejemplo, ahí quiero abrir un programa para verlo y no me deja. O sea, me pone Structurizzer abriéndose y no me deja. Y cada vez que, por ejemplo, quiero iniciar yo para usarlo, tengo que abrir el comprimido y A todo ver, eso. ¿lo instalaste? A ver, Sí, Lucas sí, lo tengo. Temprano. Vamos a mirar, a ver qué error. Yo ahí le paso. Profe, perdón, ahí lo pasé. Sí, Después sí. fíjate si está bien. Dale, no, estaba perfecto. Ah, qué lindo, me veo bien grande ahí. Qué lindo momento. Bueno, a ver, ahí está. Y ese, suponete, ¿por qué no haces un acceso directo? Descomprimí la carpeta. Y ahí dónde te dejó el Structurizzer exe. Ahí. Y a ese hacer, no, más arriba, ese, hacerle el acceso directo. Ahí no tenés asociada la aplicación, ¿o sí? No. Botón derecho, abrir con, ahí elegís la aplicación, y ahí tilda el utilizar siempre. Botón derecho ahí. Ahí. Es. Pues te tiene que cambiar el iconito. No, porque eso no debería ser así. A ver, mostrame dónde tenés la carpeta Ahí, definida.
Ahí va, por ahí te conviene desinstalarlo y pasar algún limpiador de registros o algo de eso. Y después probar e instalarlo de nuevo. Y si entras a la aplicación y buscas abrir, ahí anda archivo abrir. Ahí busca el diagramita que querías abrir. Sí, yo lo que quisiera ver es dónde está la carpeta descomprimida. Sí, a ver si yo te muestro. Espera, a ver cómo lo tengo yo. No, igual. Esa carpeta descomprimida, ¿dónde está? Ponele extraer en la carpeta, ahí está, a ver, ahí, esa es la carpeta descomprimida. Y ahí, el botoncito ese, al Structurizr, a la aplicación, hacerle un acceso directo al escritorio, a ver. Y si ingresás, ¿qué pasa ahí? Ahí, fíjate en el escritorio, ahí está. A ver, ahí lo tenés. Bien, y ahí cuando lo abrís, no hace nada. No abrió nada. Claro, se me ocurre, si no, hacer eso que te dice David. Si volver a descargar, ¿alguna versión posterior te anda o no? Y nos fijamos así. Profe, Sí. una pregunta, ¿qué es un factorial? El factorial de un número es la multiplicación de los números anteriores a ese, desde el 1 hasta el número, todas las multiplicaciones. Por ejemplo, factorial de 4 es el resultado de 1 por 2 por 3 por 4. El factorial de 5 es el resultado de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Ah, ok, gracias. Es para números Sí, sí. positivos y el factorial de 0 es 1. Es la Ok, única gracias. excepción a esa regla. Ahí está. Yo mientras voy subiendo, vos anda probando eso que estás haciendo, que ahí lo vemos con David, y le subo de la clase de hoy. Sí, vos debes haber instalado una versión portable. Por eso no te aparece ahí en los programas instalados. Fíjate de bajarte la versión de instalación. Ahí vectorial a los números negativos. Sería Sí. factorial. Factorial, Y los Brian. números negativos no tienen. No tiene. No me acordaba que no se daba lo de factorial en la escuela. Nada, no te ¿Cómo preocupes. que no se da? No me acordaba, ¿se da o no se da en la escuela? Por ahí no se da. Lo sacaron.
Bueno, yo soy de la Sí, vieja digo escuela. yo, si no lo saben, no lo deben, por ahí no todas las escuelas lo dan. No me acuerdo, David, hace tantos años. Claro, Brian dice que no lo dio. No, si no le suena ni el nombre es que no lo han dado. No, eso tampoco. Bueno, no se debe dar. Capaz que lo vimos en la facultad. Aguante la educación. Qué Vamos, cosa, chicos. vamos para arriba. En estadística lo van a ver un montón. Cuando vean las permutaciones, los Sí. arreglos para calcular todo eso, a mí me encantaba. Ya no me acuerdo nada, pero me acuerdo que las permutaciones de un número se calculaban con el factorial. Sí, probabilidad también. Claro. Había fórmulas que llevaban factorial. Ahí terminé, profe. Buenísimo. ¿Quién quiere compartir? Bueno, esperen que les subo esta a la plataforma, para no hacer lío. Vamos a poner. Bueno, ahora vemos, si nadie comparte, comparto yo. Vamos a ir subiendo. No, cuando quieras, si querés, lo resuelvo yo. No sé cómo vos Ah, quieras. David, no hay problema. Espera que no me quiero hacer lío con los dos turnos. Esto es turno tarde. Así ahora ya sé dónde le subo. Y ya se lo subo que uno de los chicos me lo había pedido. Subido a clase 3. Y ahí estamos. Listo. Bueno, a ver, entonces. Ah, bien, ya alguien compartió. Cristian está compartiendo. Ingrese un número. A ver, ¿qué estructura usaste ahí, Cristian? Porque no me ¿usaste un asta? ¿Es eso? Esperen, este lo voy a hacer yo. Lo voy a arrancar yo para no hacernos lío entre el concepto del factorial y cómo lo vamos a resolver. ¿Sí? Espera, que ahí te saco y ahora lo vamos a ver. Bueno, voy a compartir. Bueno, me voy para acá. Claro, yo hablé de if anidados y era un solo factorial. Después me acabo de dar cuenta. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener que, vamos a suponer acá, vamos a ingresar un número, ¿sí? Vamos a suponer que ingresamos al número 5. Primero tengo que averiguar que este número sea mayor que 0. Si es 0 el número que ingresé, ¿cuál es el factorial de 0? 1. Entonces tengo que mostrar el mensaje en pantalla. Si ingresó un número negativo, le tengo que decir que no puedo calcular el factorial. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa primera parte. Vamos a decir, ingresar, no voy a poner leyendas, así lo hago más rápido. Pregunto, si ese número es menor que 0, voy a mostrar un mensaje en pantalla que diga, no se puede calcular. Si no es 0, tenemos la posibilidad de que sea 0. ¿Sí? Entonces, si es 0, yo voy a decir que el factorial es 1. ¿Sí? Después abajo lo voy a mostrar. O directo acá puedo mostrar el mensaje en pantalla y acá pongo mostrar F. ¿Sí? Porque en este lado no lo voy a mostrar. Entonces, para 0 el factorial es 1 y vamos a suponer que yo ingreso el número 5. Yo tengo que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero?
guardar el factorial de esta multiplicación. Después guardo el factorial de, digamos, guardo lo que yo tenía, ¿sí? Guardé la multiplicación de 1 por 2. A ese resultado lo tengo que multiplicar por 3, ¿sí? Después a ese resultado lo tengo que multiplicar por 4, y a ese resultado lo multiplico por 5. ¿Sí? Entonces, voy a inicializar de este lado, vamos a inicializar la variable f. A f la voy a inicializar en 1, porque fíjense que independientemente del número que yo ingrese, siempre arranco multiplicando por 1. ¿Sí? O sea, yo todo arranco después hasta donde llego. Vamos a suponer que yo quiero calcular el factorial de 5, hago 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Si quiero calcular el factorial de 3, es 1 por 2 por 3. Siempre arranco del 1. Entonces, vamos a hacerlo con, asigno a la variable f el 1, y acá ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar una estructura de tipo para, porque yo sé la cantidad de iteraciones que voy a tener que multiplicar, que van a ser igual a al número en sí. A ver, vamos porque todavía nadie me entiende nada, me parece. Vamos a ir. Al 1 ya lo tenemos, ¿sí? Entonces vamos a arrancar la multiplicación por 2, ¿sí? Entonces voy a arrancar con la variable i, que va a ir desde 2, ¿hasta qué valor tengo que llegar a multiplicar? Hasta num. Y entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que a f le asigno f, que es lo que tenía, por i. Entonces, vamos a suponer, yo ingresé el 5, ¿verdad? No cae de este lado, no cae acá, no cae acá, cae acá. Arranco con la variable f de factorial en 1, ¿sí? Y después voy a multiplicar el 1 que tenía en el factorial por 2. Y al resultado lo asigno a f. Ahora f vale 2. La vuelta siguiente, cuando i vale 3, yo voy a multiplicar el 2 que tenía por el 3 que vale i ahora. Y lo voy a guardar acá. 2 por 3, lo guardo acá, vale 6. ¿Sí? La vuelta siguiente, i pasó de 3 a 4. ¿Cuánto valía el factorial? Valía 6. Ahora va a ser 6 por 4, y va a guardar el 24 en f. ¿Sí? Fíjense que f se refiere a sí misma, o sea que es la multiplicación de f por el valor de i. ¿Quieren que hagamos una pruebita de escritorio como para ver cómo funcionaría? Bueno, Vamos a profe, hacer. Vamos a pues hacer. no engancho todavía. No, es un poco particular este. Bueno, vamos acá. Esperen que esto todos lo sacamos. Vamos a borrar. Ahí está. Yo ingreso 5. ¿Sí? Y vamos a hacer la pruebita de escritorio. Entonces, esperen que lo voy a hacer un poquito más chiquitito. Ahí está, ahí se ve. Y voy a... Bueno, entonces, vamos a ver. La primera comparación que hace, la hace acá. Fíjense, si ingresé un número igual a 5, esta comparación va a dar falso. Esta comparación vuelve a dar falso y arrancamos con un f en 1. ¿Sí? Entonces vamos a poner el valor de f, que arrancó en 1, y después vamos a poner el valor de i. ¿Sí? Y arranca en 2. Vamos a hacer todas las iteraciones posibles. Y va a ir desde 2 hasta qué número? Hasta 5. Hasta 5. Entonces las iteraciones que voy a hacer van a ser de i valiendo 2, valiendo 3, valiendo 4 y valiendo 5. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es, bueno, esto me quedó fuera del par, así que arranco con un f igual a 1. Y acá, ¿cuál es la primera multiplicación que hago? A f le asigno f por i. ¿Sí?
Esta es la primera iteración, que es con i valiendo 2. Entonces tengo que hacer la multiplicación de que f es igual a f por i. F por i, ¿cuánto da de resultado? 2. F vale 1, i vale 2. 1 por 2. ¿Y a dónde guardo ese resultado? En F. En F. En F. Entonces ahora F vale 2. ¿Sí? Paso a la siguiente iteración, que es con i valiendo 3. ¿Sí? Si quieren, acá vamos a poner el resultado F por i, para que sepan. F por i es 2. Entonces, arranco la siguiente iteración, ¿y qué voy a hacer? Vamos a hacerlo así, a ver si ahí se ve mejor. Arranqué con f valiendo 1, acá contemplo todas las iteraciones donde va variando el valor de i, y acá digo que f por i, 1 por 2 es 2, y lo guardo en f, ¿sí? Entonces, la vuelta siguiente, ¿cuánto vale f? Arranca valiendo 2, y le voy a asignar el resultado de f por i. F ahora vale 2. ¿Cuánto es f por i? 6. 6. ¿Sí? Voy a la vuelta siguiente. F ya valía 6. ¿Sí? Ahora voy a asignarle a f el resultado de lo que f tiene por i. Ahora, ¿cuánto va a valer? 24. 24. ¿Sí? Entonces, la vuelta siguiente, para la última iteración del para, voy a multiplicar 24 por 5. ¿Cuánto es 24 por 5? Vamos a usar la calculadora. 120. Y ahí va a mostrar el resultado. Cuando salgo de acá, muestro el resultado. Mostrar, vamos a hacerlo un poquito más lindo, el factorial de y vamos a probar. Vamos a probarlo acá. Vamos a ver, ingresamos el 5. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a calcular el factorial de 4. 24. El factorial de 8. ¿Sí? Ven que crece exponencialmente, porque a los resultados los voy multiplicando. ¿Sí? Esto es lo que se llama, que alguno me preguntó, no sé si de este curso o del otro, cómo se testeaba un algoritmo cuando uno lo hacía en papel. ¿Cómo hacíamos para saber si está bien? Bueno, yo propongo una variable y a la que le asigno un valor. Vamos a suponer que yo ingreso, como en este caso, el valor de la variable num, le asigno 5, ¿sí? Después calculo las iteraciones. Yo arranqué con una variable num valiendo 5 y una variable f, que está fuera de la estructura, que vale 1, ¿sí? Y después hice, ay, perdón, ya empezamos. ¿Y después qué hice? Para la primera iteración, a ver si les queda mejor así, para la primera iteración, y arranca en 2. Lo podría hacer arrancar en 1 si quiero, pero no tiene sentido multiplicar 1 por 1, ¿sí? Entonces, esperen que saco a mi compañero del cuarto. Esperen. Bueno, entonces voy a tener acá las iteraciones que van a ir desde 2 hasta el número que haya ingresado, ¿sí? Bien. Acá tendríamos que ver qué pasa con el factorial si ingresé el 1. Ojo, que arranco desde 2 hasta 1. Entonces vamos a hacerlo arrancar, si quieren, desde 1. Total, si ingresé al número 1, va a ir de 1 hasta 1. Entonces vamos a hacer todas las iteraciones de nuevo. La primera iteración va a ser 1 por 1. Ahí estamos. Para i valiendo 1, ¿sí? ¿Cuánto es f por i? 1 por 1, 1.
¿Sí? Bien. Entonces, al resultado de 1 por 1 lo guardo en F. Ahora F va a valer 1. ¿Sí? El resultado de F va a ser 1. Después, arranco la vuelta siguiente. ¿Y qué multiplicación va a hacer? 1 por 2. Entonces vamos a hacerlo ahí. 1 por 2. Me dan un minutito que me parece que me tocan el timbre. Ya volví, me estaba sonando el timbre. Entonces, arranqué con F en 1. ¿Me van siguiendo la explicación? Sí, profe. Bien. Entonces tenemos para I igual a 1, ¿cuánto es el resultado de F por I? 1 por 1, 1. ¿Sí? Entonces acá, en realidad la cuenta que hice es 1 por 1. Entonces 1 por 2 y lo guardo en F. 2. Para cuando I vale 3, ¿qué cuenta hago? Hago 2 por 3. Y el resultado lo guardo en F. ¿Sí? Para cuando I vale 4, ¿qué multiplicación hago? Hago F, que vale 6, por 4. ¿Sí? Guardo el 24 en F. Para la iteración 5, ¿qué es lo que hago? F por I. Hago 24 por 5. Y el resultado lo guardo en F. ¿Sí? Entonces vamos a probar las distintas opciones. Ingreso, menos 6. No se puede calcular. Ingresamos, 0. Me muestra 1. ¿Sí? Tendría que mejorar el mensaje. Después, ingreso el 1. El factorial de 1 es 1. ¿Sí? Y si no, acá lo que le agregamos es una iteración más, que es el 1 por 1. ¿Sí? Ahí estamos. Vamos a suponer el factorial de 6. ¿Sí? Esta es la pruebita de escritorio, que ahí me quedó más linda que como la había planteado antes. Donde yo pongo los valores con el valor que voy a probar, que es el valor de la variable, ¿sí? Después tengo una variable f, que es donde voy a guardar el factorial, que arranca en 1. ¿Por qué no arranca en 0? Como podría pasar con los contadores y acumuladores. Fíjense que si yo arranco en 0, cualquier cosa, claro, cualquier cosa que multiplico por 0 me da 0. Por eso arranca en 1. ¿Sí? Bien. Entonces, y después lo que hago es ir probando. Para cada iteración, fíjense que arranqué así, probando las 5 iteraciones. Voy haciendo el procedimiento, que es F por I, y lo voy guardando en F. Esta es la pruebita de escritorio. ¿Sí? Entonces muestro el cálculo y dónde guardo el resultado. Para la iteración siguiente hago un nuevo cálculo, ¿sí? Que multiplica el valor de F que me había quedado de la vuelta anterior por el I actual y guardo el resultado en F. ¿Sí? Entonces para el final de la vuelta 2, F vale 2. Después paso a la siguiente y lo que voy a hacer es multiplicar el resultado que tenía en F por la variable de la estructura repetitiva, por I, que es 3. Entonces ahora vale 6 y lo guardo en F. Y así hasta que sean las iteraciones. Si siguiera, si hubiera ingresado un número más grande, vamos a suponer que tengo una sexta iteración,
¿qué voy a seguir? Voy a seguir 120, que era el factorial de la vuelta anterior, por 6. ¿Sí? Y guardo el resultado acá como lo probamos recién. Después, para el factorial de 7, por ejemplo, voy a seguir 720 por 7. Pero fíjense que para calcular el factorial de un determinado número, tuve que sí o sí pasar por todos los números previos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ahora, voy a hacer una pequeña modificación. Vamos a ver, acá vamos a poner factorial de un número, y después les voy a dejar una consigna. Bueno, esto nos sirve para calcular el factorial de ¿cuántos números? De uno solo. ¿Sí? Esperen que lo voy a guardar. Bueno, Sí, ¿cómo profe. haría si esto lo quiero hacer para calcular tantos factoriales como quiera? Vamos a calcular, no, tantos como quiera no, el factorial de 5 números. ¿Qué tendría que hacer? Hay que agregar un for, profe. Agregar otro for. Exactamente. Esperen que lo vamos a poner acá, si no me hago lío con los turnos. Vamos acá, turno tarde, clase 3. Y ahora, si quiero calcular el factorial de varios números, vamos a suponer de 5, ¿qué tengo que hacer? Agrego otro for. Ahora tengo que poner otra variable, ¿sí? No puedo poner un for adentro de otro y utilizar la variable i de nuevo, ¿sí? Vamos a suponer que voy a poner la variable a, de 1 a 5, ¿sí? ¿Y qué haría en ese caso? Todo esto lo meto adentro de ese for. Y no tuve que pensar en nada más. ¿Sí? Y ahí me serviría, fíjense, yo voy a probar. Vamos a probar. Voy a calcular el factorial de 5 números. Vamos a suponer que ingreso al menos 9, no se puede calcular. Ahí fue el primero. Ahora pongo el factorial de 0 y me va a decir que es 1. Ahora pongo el factorial de 2. Me muestra el resultado. Ingreso al número 9. ¿Sí? Me muestra el resultado. Y ingreso el último número, el 1. Y listo, y ahí sale, pues llegó a la última iteración del para de afuera. ¿Sí? Esto para que les quede, es una pequeña introducción a lo que es anidar estructuras repetitivas. ¿Sí? Pero no, es una introducción, son si no muchos temas nuevos. Bueno, esperen que esto se los guardo con otro nombre. Sí, profe, después también puede hacer el 15, por favor. Sí. Así lo revisamos. Dale, gracias. ¿El 15 yo se los había dado que lo hagan? ¿O es uno distinto? Pero no, sí, lo pusiste ahí en el chat, por eso. Ah, perfecto, así me acuerdo, ¿eh? No hay El problema. de los 25 números, uno por vez. el del... Ahí vamos, vamos El con otro es ese. este. Ese es fácil. Ah, el 12, perdón. El 12 yo lo tengo hecho, profe, ya lo hice. Genial. Espera que salgo de acá. Esto es esta pruebita es re importante, ¿eh? Por esto, cuando ustedes vayan a probar algoritmos, probablemente hagan más esta pruebita de escritorio que la de hacer todo el algoritmo en Structorizer. Ayer nos preguntaban los chicos, ustedes para cada vez que tengan que hacer un programa, ¿van a tener que hacer el algoritmo? No, ustedes ahora están ejercitando la lógica de todos los pasos que ustedes llevan a cabo sin darse cuenta, ¿sí? O sea, ustedes probablemente muchas cosas saben cómo resolverlas sin computadora, pero no saben indicar cada uno de los pasos mentales que ustedes hacen para llegar a un resultado. ¿Estamos? Bueno, después, por ahí, el día de mañana no van a necesitar hacer algoritmo, pero por ahí alguna cosa no les da. Qué sé yo, si acá estamos haciendo el factorial y me calcula hasta la iteración anterior. Pues yo voy a tener que hacer una pruebita de escritorio para ver dónde estoy fallando. Acuérdense que los errores de lógica eran los errores que eran más difíciles de ver dónde está, porque es un error de algo que calculé mal. ¿Sí? Entonces esta iteración, esta pruebita de escritorio, está bueno que lo tengan, les va a quedar grabada.
Bueno, dejo de compartir. Ahora yo le subo esto. Ah, perfecto. Profe, yo le quería, ¿Quiere que comparta el 12, profe? Dale, Lucas. ¿O quién fue, Martín? Porque me salieron juntos. no, yo le quería preguntar algo No, no hay porque ahí problema, justo- profe. Bueno, el que quiera. no, yo no, yo otra cosa. Bueno, Porque decime. pude instalar el Structurizr bien, digo, ya me abre todo. El tema es que quise probar el ejercicio anterior y creo que tengo malos comandos. Eso le quería preguntar si me lo... me ¿Te puede acordás decir que cómo era para lo la del, corrección. ¿te acordás que era lo del analizador? ¿El qué? Eso sería, a ver, espera, vamos, comparto otra vez. Tiene que entrar en preferencia, ¿no, profe? Eso era. Preferencia era. Espera que estoy entrando. No sé por qué todas las veces Preferencias y cierro los parser. sectores. Eso. Hay una opción que es parser. Ahí pueden definir qué comando tiene cada nombre. ¿Y era acá? Sí, Ahí. Ah, eso, le saco un recorte. Dale. Ahí estamos. Listo, ahí. Listo, ya Bueno, está. si dejo de tienen compartir. instalado el idioma inglés, le va a decir parser en vez de analizador, por las dudas. Ujú. Bueno, desde 1 hasta 25 ingrese el número. Bien. Num es una variable ¿de qué tipo? Una variable de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo ingreso num? Yo acá muevo el mouse y nadie lo ve. Pero cuando yo ingreso num, pisa lo que tenía. Por lo tanto, num no hay que inicializarla. La primera sentencia la podemos borrar. No va a dar un error, pero va a estar de más. Ahí está, profe. Bien, perfecto, Martín. Y le asigno num por num. El cuadrado del número ingresado es C. Perfecto. Listo, profe. Buenísimo, pásalo, Martín. Así nos queda. Dale, ahí lo pasó. ¿Alguien tenía alguna duda de este? Me parece que es sencillito. Lo que pasa es que por ahí ustedes estaban buscando alguna cosa que les calcule el cuadrado, y en realidad lo que hay que hacer es la multiplicación. Si yo quisiera calcular el cubo, o el, no sé cómo se dice, el cuádruplo, no, no es cuádruplo, bueno, no sé, la potencia 4 de un número, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos que anidar estructuras repetitivas. A ver si a alguno se le ocurre, lo podemos hacer. O se los dejo ahí como para que lo piensen. Este para el cuadrado está bien. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de hacer, alguna duda, me pareció que era sencillo como para que lo revisemos más. Ya con el análisis que hicimos del factorial, la cuota de pensamiento agotador la tienen. Sí, ahí está con eso también. ¿Sí? Bárbaro. ¿Le puedo compartir para Sí. mostrarle lo que me sale? No me deja, Dale, dale. pero Vamos a mirar. yo acá quiero ver el anterior y no me deja. Y pongo y me salta esto. ¿Qué te dice? Input, ingrese, la cosecha de trigo no es una función correcta. Y andate a ver al analizador que pusiste. Pues ¿Te aparece como distinto ahí o no? Ahí está. sí, me parece distinto. Ingresar y mostrar. Y lo tenés como input. Déjalo como input. Abajo, en vez de entrada y salida, ingresar y mostrar, déjale input y output. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Y ahí qué error te dio? A ver, o es porque lo dejaste vacío. No sé, a ver. Sí, debe ser porque lo dejaste vacío. Por ahí le diste enter. No. A ver, volvamos. A ver qué pasó. Fíjate que hay un problema de sintaxis ahí. Fíjate que ahí ya te cambió por lo menos esto. Y a ver, debe ser algún tema con la coma. Debe ser el for, profe.
Ah, el for, sí. Pero no saltó antes el error. Saltó antes el error, con el primero. El error más arriba, me parece. Hay que ver con la separación de la coma, debe ser. Fíjate Fíjate que cómo él te ahí lo te muestra. dice 79,7 T1. Acá tenés Sí. un punto en vez de una coma. Acá yo te estoy señalando con el Claro, yo también, yo no la veo, yo primera estoy tratando de línea. hacerle zoom. Fíjate ¿En la primera dónde? línea. La primera Acá línea. donde dice ingrese, todo eso, ahí te está tirando toda la frase junta. No te está separando. O sea, no te lo está detectando como una separación con la variable. Claro, que tendría que hacer uno por cada. Sí, a ver. Ahí hay que ver cómo tenés armado Uno la por cada línea. configuración esa. ¿Y dónde fijo eso? A ver, dale cancelar. Espera que me fijo yo acá donde lo tengo Va también. preferencias. Vamos a ver ahí. Analizador. Este es más chiquitito. Sí. Claro, sí, me parece menos cosa. Porque me descargué una de las versiones más anteriores, porque descargué las primeras 3 o las primeras 4 y me pasaba ese problema de que no me dejaba abrirlo y eso. Claro, fíjate de bajarte la... ¿Cómo se llama? Sí, porque este debe tener ese inconveniente. El separador acá no te lo debe tomar así. Hacerle cerrarlo. Sí, por ahí tendrá que ver con algo Vamos. de la configuración Sí, por una regional o versión no. muy vieja. Claro. Puede ser Hacete el espacio un... que tiene delante del input. A mí me pasaba eso. Diría que no. Porque, Pero mira, lo yo podés solucionar poniendo un mostrar y después el ingresar. No hagas el ingresar él. Claro, el lo otro probé con renglón esto. es un buen atajo. Ahí, fíjate, no, esos son comprimidos. El instalador, fíjate. Andamos arriba. Pero está bien la Acá te dice solución que... instalador de Windows, la última versión. Estos. ¿Este? No, espera. Arriba te dice verde, a ver. Y es de Ahí. Windows ¿Ves? Installer with latest version. Ah, no, anda arriba. Porque te pusiste la forma de instalarlo, no en el instalador. Anda para atrás. En el título, Windows Installer. Ahí, es. Ahí está descargando. Ahora sí. Si no te llega a andar con problemas de Java, fíjate de desinstalar el Java que tenga instalado y te instalás la versión 17 de Java con ese anda. Y a mí con Para eso, con lo todos del los Java, me usuarios. hizo bastante lío. Abajo. Ese. Sí, Sí, ¿cuál? hay que ¿El de abajo? sacarle el Java. Es ese. Así si tenés otros usuarios no tenés problema. Poner aceptar. Next. Todo next. Instalar. Ahí poner el fichero. Ahora te va a tirar. Bueno, ahí te tira error. Entonces, esto es darle a aceptar. Fíjate anda a programas instalados. Donde dice agregar y quita programas. Ahí. Y ahí busca Java y lo desinstalás. Este. Y anda a Windows, a Internet Explorer o Google y busca Java. Download 17. Fíjate a ver si está. Ahí está. Anda ahí. Sí. Y ahí tenés que bajarte. Bueno, acá depende de la PC que tengas. ¿Vos tenés Windows? Sí. Bueno, fíjate acá, fíjate que dice Windows en negrita arriba. Un minutito y Y vengo. fíjate el instalador MSI. El otro. Ese. Y instalátelo.
Bueno, dale close y corre Structurizzer a ver si ahora te funciona. El que ya instalaste, no lo instales de nuevo. No, anda a tu... acá yo no veo. ¿Y el inicio de Windows? Sí. El- Ahí buscate Structurizzer, allá arriba está. No, acá no. Anda... Espera, no hagas clic en ningún lado. A volver para atrás. Porque si no vas a correr por ahí otra versión que no es la... Entrar al inicio de Windows de nuevo. Este sería, ¿no? El que lo descargué No, recién. no, porque ya lo instalaste. Anda al inicio de Windows. Sí. Ahí. Anda a aplicaciones, arriba. Intenta apareciendo el... A ver, cerra esto. La ventanita negra. Ahí. Fíjate arriba. No. Ahí. Arriba de todo. Ahí ese. Ese es el que tenés instalado vos. Ahí está. Dale OK y ya lo puedo usar. Ay, a ver. Ahí está. Bueno, ahora corre el que no te andaba. Claro. El archivo, a ver. Bueno, ahí vamos, se Acá solucionó. Ahí está. pongo el nuevo. Sí, ese es el nuevo. Ahí está. Ahora Y sí. se hizo la luz. Aleluya. Y Bueno, brilló. Ah, Bueno, hoy terminamos -10, así que nos tendríamos que apurar un poco. Vamos a ver, pero a ver, si nos había quedado alguno más de la cartilla, David, no, ya pasábamos al nuevo, me parece. Ah, sí, creo que hicimos esos dos y después teníamos la cartilla chiquitita esa que vos habías pasado el otro día, sí. que me Bueno, pasaste. Y ahí fíjense, hicimos... sí, vamos ahí. Era acá, bueno, esto es lo que hicimos recién, ¿sí? El ejercicio 12 que había hecho Martín, el 16 que hizo Stanislao, el factorial de 5 números y el factorial de un número, ¿sí? Ah, y acá me faltó esta cartillita que la vamos a utilizar después en las clases que siguen, que es esta. De esto no sé qué vamos a llegar a ver, pero vamos a hacer el ejercicio 2. Ahora yo se los copio. ¿Me lo abrió acá? A ver. Este. Bueno, y dejo de compartir. Es para que lo vayamos pensando, ¿sí? Se ingresará el nombre y la edad de 100 personas. Informar el nombre de la primera persona de menor edad y el nombre de la primera persona de mayor edad, ¿sí? Plantéenselo como algo más chiquito que Profe, ¿no harían está para... compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo porque ya salí. Ya se los Listo, listo, subí a listo. ustedes y se los copié en el chat al enunciado. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, unos minutitos, igual este no lo vamos a llegar a resolver, pero vamos a ver si surge alguna duda, ¿sí? Vamos a pensarlo.
Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, lo dejamos pendiente a este, porque no lo vamos a llegar a resolver. Pero vayan pensándolo a ver cómo se les ocurriría y plantéenselo para 5. ¿Sí? Como para ver cómo, a ver si les funciona calcularlo para 5 personas. Que ustedes ingresen el nombre y la edad y les diga, al menos empecemos pensando por el mayor. Y después vemos cómo lo hacemos para el menor. ¿Mm? Eso lo dejamos pendiente. Este no lo vamos a ver mañana para los que vayan a la consulta, porque esto lo vamos a ver en forma general, ¿sí? Así que bueno, pero la modalidad de las consultas es así. Ustedes tienen que plantear ustedes los ejercicios sobre los que tienen dudas y ahí los analizamos. No avanzamos. ¿Estamos? Profe. Listo, Bueno, profe. chicos, nos vemos entonces mañana y Nos vemos mañana. el jueves. Chau, chau. Listo, nos vemos. Chao, chao. Chao. Nos vemos.